dándole saludos a los que están aquí presentes y a los que van a estar viéndonos online también. El día de hoy vamos a estar viendo la porción número 93 y específicamente el texto de Hebreos 6 de los versículos 13 al 20. Entonces, vamos a estar recordando algo que el mundo constantemente trata de robarnos, es la certeza de la esperanza. Si vivimos en tiempos donde hay inestabilidad, donde todo lo que parecía firme pues va a dejar de serlo, se va a tambalear, sistemas que colapsan, promesas de seres humanos que fallan, pero nosotros vamos a estar viendo hoy una promesa que no falla y que nunca va a fallar. El autor de Hebreos nos lleva de la mano hacia un momento clave en la historia, que es cuando Dios le hace una promesa a Abraham y va a jurar. Lo más importante de aquí es que Dios va a jurar por sí mismo, no porque necesitara hacerlo, sino para darnos firmeza y seguridad de lo que Él nos está dando en ese momento. Esta promesa no solo fue dada a Abraham, sino que también fue escrita para nosotros, los que decidimos seguir y confiar en el Mesías. Sí, vamos a estar hablando de la esperanza como un ancla para el alma, firme y segura. Esperanza que no va a ser basada en emociones, sino en resultados simplemente visibles. Dios es decir, te lo da a través del sacrificio eterno de Jesús, y que Él va a entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote y como precursor por nosotros. Es decir, vamos a estar viendo ahora 3 puntos, y uno de estos es que las promesas de Dios son inmutables, es decir, que son incambiables. Y vamos a estar leyendo el versículo 13 al 15 del libro 6 de Hebreos. Dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí vemos algo fundamental, que es que Dios no solo hace una promesa, sino que Él te va a hacer un juramento y lo va a jurar por su propio nombre. Es decir, para que no hubiera duda, que no existiera, por así decirlo, alguna casualidad. Él te da la promesa y eso va a estar confirmado ahí. Mira lo que va a decir Génesis, que nos lo va a estar recordando en Génesis 22, del 16 al 17. Te dice: por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, el único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Imaginémonos que una mujer, cuando queda embarazada, y entonces ella ve su pruebita y ve que tiene una confirmación de que está embarazada, o el doctor le dice: bueno, pues tú estás embarazada en este momento. Desde ese momento, esta mujer va a tener una certeza de algo que no va a ver, pero sabe que está ahí. Entonces, a partir de ahí, ella va a empezar a experimentar pues cambios en su cuerpo, cambios hormonales, cambios en su físico. Ella va a empezar a comprar cosas que necesita para el bebé, va a empezar a preparar la habitación, a acomodarlo todo, porque tiene la certeza de que hay algo que no está viendo, pero sabe que está ahí. Y entonces esta mujer va a esperar con paciencia, porque aunque no vea, no lo tenga en sus manos todavía el bebé, no lo pueda tocar, pero ella sabe que lo que fue anunciado va a ser visto en algún momento. Entonces, algo parecido, pues Dios le da a Abraham. Dios le da una promesa a Abraham, y aunque pasó el tiempo,
Hubo momentos difíciles, hubo momentos de incertidumbre, donde Abraham también tuvo dudas, pero él tuvo confianza en Dios y esperó porque sabía que esa promesa iba a ser cumplida, lo cual nos dice que no siempre las promesas que Dios nos hace vamos a verlas ahí rápido, sino que muchas veces también hay que esperar. Y las promesas van a ser para estas personas que tienen esta constancia, las personas que van a caminar como caminó Abraham, es decir, caminó en santidad, las personas que van a obedecer los mandamientos y las leyes dadas por Dios. Entonces, ¿y cuál fue esa promesa? Bueno, que de su simiente vendría una bendición para todas las naciones. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Y a Abraham fueron hechos las promesas y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces, por lo cual, si nosotros somos en Cristo y somos imitadores del Tselem Elohim, pues nosotros somos herederos espirituales y copartícipes de esa promesa dada a Abraham y de la promesa cumplida que es Jesús. Vamos a estar viendo un Dios fiel que no miente. Y entonces vamos a leer el versículo 16 que dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, que no cambia, de su propósito, interpuso un juramento. Es decir, aquí el autor nos va a estar hablando como judío conocedor de lo que está diciendo, del pacto. Es decir, que es juramento y promesa. Eso viene junto. Y sabe que ambas son irrevocables, que no son cambiables. Lo que confirma en Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, ¿y qué es lo que va a producir esto en nosotros? Pues va a producir consuelo, ánimo, firmeza. Como dice el versículo 18 de Hebreos 6, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, la esperanza en Jesús no va a ser una esperanza vaga o vacía, sino que es una esperanza anclada en la fidelidad de Dios. Es decir, nuestros antepasados, ellos recibieron la promesa, pero no estuvieron fieles a esa promesa. Es decir, nosotros estamos llamados ahora a que hagamos un cambio, a que renovemos y hagamos un seguimiento de esa fidelidad en la promesa que Dios nos dio, que se lo dio a Abraham y que nosotros somos coherederos de esa promesa también. Imaginemos que una persona quiere comprar una casa. Esto es algo riesgoso, porque sabes que es una inversión grande, y cuando tú vas a comprar una casa, lo regular es que tú te busques a un notario o una persona que sea encargada de hacer todos los trámites, un contrato físico, de que tú puedas firmar un contrato para que tú tengas una seguridad, el comprador tenga una seguridad cuando va a dar el dinero, de que no lo vayan a estafar, por así decir, sino que tienes que tener algo que te dé un poco de seguridad en ese paso que vas a dar, porque es un paso un poco arriesgado, ¿verdad? Ahora tú te imaginas que ese notario sea el creador del universo, que él no necesite que firmar un papel, sino que él te dé su palabra y jure por sí mismo que eso va a ser así. Ya eso es algo diferente, porque no es que venga Pepito el de la esquina a decirte, ok, yo dame el dinero. No, es el creador de los cielos y la tierra que está jurando por sí mismo,
Eso ya es como decimos en Cuba, pues eso le pone la tapa al pomo. Ya eso es un contrato más que suficiente. Entonces, es lo mismo que Dios le dio a Abraham. Es decir, él prometió y además juró por sí mismo. Y así para que tú y yo tengamos un consuelo y una esperanza de que podemos confiar incluso cuando todo lo que esté a nuestro alrededor se tambalee, no esté acorde a lo que Dios nos manda a que hagamos. Como un tercer punto vamos a estar viendo la esperanza que penetra el velo. Y para eso vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice así: la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está la parte resumida, la parte gloriosa ya de este texto, de pasaje. Es decir, la esperanza en el Mesías no va a ser solo que nos consuela, sino que nos conecta con el lugar santísimo. Recordemos que el velo era lo que separaba a Dios del pueblo, primero en el tabernáculo y después en el templo. Entonces, pero por medio del Mesías nosotros vamos a tener un acceso directo a Dios. ¿Sí? Porque Él, con el sacrificio de Él, pues ese velo se rasgó. Y ya entonces esa barrera que iba a existir entre Dios y el pueblo, pues ya no iba a existir más. Porque Él muere por nosotros. Él no es solamente nuestros sacrificios, sino que es nuestra ancla que nos va a estar dando ese acceso directo. Este pasaje nos recuerda a Yom Kippur, que recordemos que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, pues ¿cómo iba ese sumo sacerdote? Pues muchas veces tembloroso, con miedo, porque sabía que podía morir y iba a ser su último momento ya, porque no dependía, ya Dios era el que estaba en control de todo y él pudiera que no saliera vivo cuando entraba al lugar santísimo. Pero Jesús, él viene y no entra al lugar santísimo. Él al morir ya entra al lugar santísimo, pero ya al lugar santísimo entró una vez y para siempre, para el lugar santísimo celestial, para representarnos a nosotros ante Dios, ante Él mismo, y para ser el que vaya abriendo el camino, es decir, para crear morada para los que sean dignos de Él. Mira lo que dice Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, este acceso no iba a ser un acceso místico, sino que su iglesia va a tener un acceso directo a Dios, como mismo ya dijimos, al haber ya el velo haber sido quitado, pues ya esa separación que había en ese lugar entre el Dios y el pueblo, pues ya no iba a existir más. Entonces Jesús va a llegar a ser nuestra ancla en ese acceso con Dios. Tenemos que estar ahí anclados a Él. Es como cuando un barco está en medio de una tormenta, que sabemos que las olas, los vientos, pues te pueden mover el barco, lo pueden hundir, pero el barco tiene un ancla. El ancla va a estar debajo del agua, tú no la vas a ver. Pero si ese ancla está agarrada de una piedra, de un arrecife, de algo bien duro, pues por más vientos que vengan, por más agua que ola, lo que sea, pues no te va a mover ese barco, no lo va a destruir. Y entonces así tenemos que estar todos nosotros. Tenemos que estar bien agarrados a esa ancla que es Jesús, para que cualquier viento que venga, cualquier tempestad no nos saque de nuestros caminos y podamos seguir estando fiel a esa promesa, a su promesa. Entonces, a modo de conclusión, decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que se le llama a las cosas malas buenas y a las buenas malas.
entonces donde muchos pierden esa esperanza en esa promesa. Y tenemos que estar claro que Dios juró por sí mismo que Él iba a estar ahí, que no es un juramento simple, sino que es algo que tenemos que tener siempre presente. Esa esperanza tiene un nombre, Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús el Mesías. Y Él es el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham, el mediador del pacto profetizado por Jeremías en 31:31, y que Él es el que entra hasta el velo y nos da esa representación ante Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no retrocedamos. Tenemos que estar agarrados a esa ancla todo el tiempo. No podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales, sino que en las cosas celestiales. Recordemos que donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Pues nuestro corazón tiene que estar mirando siempre a lo celestial. Y recordemos que nuestra esperanza no es algo, sino es alguien, Jesús. Entonces, toma estos textos como fundamento para tu vida, aplícalo, practícalo en tu vida, que nuestra emuná no tambalee, que nuestros corazones estén anclados en su fidelidad y que vivamos cada día como dignos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Bendiciones.